Hay fortunas que se construyen en un día y se pierden en una noche, y hay fortunas que tardan 7 años en madurar, pero duran generaciones enteras. Don Arturo Mendoza conocía la diferencia porque había vivido 72 años aprendiendo que la tierra no miente, no engaña, simplemente pide paciencia y recompensa la fe. En los altos de Jalisco, donde el sol quema con intensidad particular y el suelo rojo parece hecho de fuego solidificado, don Arturo había plantado un campo de agave azul que, ahora, después de 7 años de cuidado silencioso, estaba listo para revelar su verdadero valor. Su hijo Javier no veía ningún valor en ese campo. A sus 45 años, viviendo en Guadalajara, con un negocio inmobiliario colapsado y deudas que crecían como malas hierbas, Javier miraba el rancho de su padre con desesperación y resentimiento. Cada peso que don Arturo invertía en semillas, en jornaleros, en mantener viva esa tierra que parecía no producir nada inmediato, era para Javier un insulto personal. Ese dinero podría haberme salvado, pensaba cada vez que visitaba el rancho y veía a su padre trabajando bajo el sol como si tuviera 30 años en lugar de 70. La tensión explotó una tarde de agosto cuando Javier llegó al rancho no para visitar sino para confrontar. Encontró a su padre en el campo, plantando hijuelos nuevos, con la misma dedicación meticulosa que había puesto durante décadas. Las palabras que Javier gritó ese día resonarían en ambos para siempre. Gastas todo en semillas, en esta tierra inútil mientras tu hijo se hunde. La acusación colgó en el aire caliente como sentencia, y don Arturo, que había soportado sequías y tormentas sin quebrarse, sintió algo romperse dentro de él al escuchar a su propio hijo llamar inútil a la tierra que los había alimentado durante generaciones. Lo que Javier no sabía, porque su impaciencia urbana le impedía ver más allá de su crisis inmediata, era que esos campos de agave de 7 años estaban a punto de convertirse en oro líquido. Las destilerías premium de tequila buscaban desesperadamente agave maduro de esa edad, y don Arturo había cultivado uno de los campos de más alta calidad en toda la región. Su terquedad estaba por salvar a la familia de la ruina financiera, pero más importante, estaba por enseñarle a su hijo una lección que ninguna escuela de negocios podría dar, que la verdadera riqueza no se mide en velocidad, sino en raíces profundas. Mientras ustedes escuchan esta historia desde sus hogares, tal vez desde Michoacán, desde Guanajuato, desde cualquier lugar donde el corazón mexicano late con respeto por la tierra y el trabajo, piensen en esos abuelos que plantan árboles cuya sombra nunca disfrutarán. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos acompañan hoy y a qué hora están escuchando esta lección sobre paciencia, fe y el valor de las cosas que crecen lentamente, pero crecen para siempre? Los Altos de Jalisco son tierra de contrastes violentos. El suelo es rojo como sangre seca, el cielo azul como promesa incumplida, y el agave azul crece en filas perfectas que parecen extenderse hasta el infinito. Don Arturo Mendoza había nacido en esa tierra, criado por un padre que le enseñó que el agave no es simplemente un cultivo, sino un pacto sagrado. Plantas hoy para cosechar mañana, y si lo haces con respeto, la tierra nunca te abandona. Su rancho, heredado de 3 generaciones de Mendoza, tenía 50 hectáreas, de las cuales 20 estaban dedicadas al agave azul. Había campos en diferentes etapas de maduración, porque don Arturo seguía la sabiduría antigua. Nunca coseches todo al mismo tiempo. Mantén siempre campos jóvenes creciendo, mientras los viejos maduran. Era estrategia de supervivencia refinada durante décadas de experiencia, pero para ojos modernos e impacientes parecía ineficiencia incomprensible. El campo que causaba mayor conflicto era el que don Arturo había plantado 7 años atrás, justo después de la muerte de su
esposa Guadalupe. Había invertido cada peso de los ahorros que tenían, contratando los mejores hijuelos de un vivero prestigioso, pagando jornaleros expertos para plantarlos con espaciamiento perfecto. Su familia había pensado que era la locura del duelo, gastar tanto dinero cuando debería estar ahorrando para su vejez. Pero don Arturo sabía algo que ellos no. Ese campo sería su legado final. Javier, su único hijo, había tomado camino diferente. Estudió administración de empresas en Guadalajara. Trabajó para desarrolladoras inmobiliarias y eventualmente abrió su propia agencia. Durante años todo fue éxito. Vendía condominios de lujo, manejaba un BMW, vestía trajes italianos. Visitaba el rancho 2 veces al año, siempre deprisa, siempre condescendiente con el trabajo simple de su padre. Don Arturo nunca lo corregía, simplemente sonreía y seguía trabajando. Pero el auge inmobiliario de Javier había sido construido sobre arena. Tomó préstamos enormes para desarrollos ambiciosos justo cuando el mercado comenzó a contraerse. Proyectos que prometían millones quedaron a medio construir cuando inversionistas se retiraron. De repente, Javier tenía deudas con 3 bancos, 2 inversionistas privados y varios proveedores furiosos. Su vida perfecta se desmoronaba a velocidad aterradora y en su desesperación miró hacia el único activo que quedaba en la familia, el rancho de su padre. La primera conversación sobre vender el rancho había sido sutil. Javier visitó con su esposa Marcela y sus 2 hijos adolescentes, presentándolo como visita familiar. Durante la comida, casualmente mencionó que conocía desarrolladores interesados en tierras en los Altos para proyectos turísticos. «Papá, podrías vender por buen precio y vivir cómodamente en la ciudad con nosotros». Don Arturo había respondido con calma firme: «Mijo, esta tierra no está en venta, es herencia que te voy a dejar, pero mientras yo respire, se queda como está». Cuando las presiones financieras de Javier se volvieron críticas, las conversaciones dejaron de ser sutiles. Comenzó a visitar cada semana, cada vez más desesperado, cada vez más insistente. «Papá, la tierra no te está dando nada, apenas sobrevives. Podrías estar disfrutando tu vejez en lugar de matándote bajo el sol». Don Arturo escuchaba pacientemente, pero su respuesta nunca cambiaba. Esto enfurecía a Javier, quien interpretaba la negativa como egoísmo senil. El punto de mayor fricción era el dinero que don Arturo desperdiciaba en el 600 rancho. Cada vez que Javier lo visitaba, su padre estaba comprando algo: hijuelos nuevos, fertilizante orgánico, pagando jornaleros para deshiervar o para proteger plantas de plagas. «¿Para qué gastas tanto si no estás vendiendo nada?», preguntaba Javier con frustración creciente. Don Arturo respondía siempre lo mismo: «Estoy invirtiendo en el futuro, mijo. El agave no se apresura». Lo que ni Javier ni el resto de la familia sabían era que don Arturo llevaba registro meticuloso de su inversión. En 1907, un cuaderno de cuero gastado anotaba cada peso gastado en el campo de 7 años. Costo de hijuelos, horas de trabajo, fertilizantes, todo. También anotaba las visitas de compradores que ocasionalmente pasaban, ofreciendo precios por agave inmaduro. Don Arturo siempre rechazaba. «Todavía no está listo», decía. Los compradores sonreían con condescendencia, pensando que el viejo no sabía negociar. Pero don Arturo sabía exactamente qué estaba haciendo, esperando el momento perfecto. Mientras, al tanto, en Guadalajara, la vida de Javier colapsaba en cámara lenta. El banco ejecutó la hipoteca de su oficina. Tuvo que despedir a sus empleados. Su BMW fue reposeído. Marcela, su esposa, tuvo que buscar trabajo como maestra después de años de ser ama de casa. Sus hijos dejaron escuela privada para entrar a pública. Cada humillación alimentaba la desesperación y el resentimiento de Javier hacia su padre, quien, egoístamente, se aferraba a tierra que no producía nada,
mientras su familia sufría. La crisis llegó a punto crítico cuando un prestamista privado, uno de los más peligrosos, le dio a Javier ultimátum. Tienes 2 semanas para pagar los 300,000 pesos que debes o voy a tomar tu casa. Era la última propiedad que le quedaba a Javier, el lugar donde vivía su familia. Desesperado, hizo algo que nunca pensó que haría. Contactó a un abogado sin escrúpulos especializado en declarar incompetencia legal para quitarle control de bienes a ancianos. Si puedo probar que mi padre gasta irresponsablemente su dinero, puedo obtener poder legal sobre sus propiedades. El plan de Javier para declarar incompetente a su padre requería documentación de comportamiento financiero irracional. El abogado, un hombre de 50 años con oficina barata y ética más barata, llamado licenciado Fuentes, le explicó el proceso. Necesitamos demostrar que su padre toma decisiones que ponen en riesgo su bienestar financiero. Las compras constantes de semillas y el mantenimiento de $1,200,000. Terreno improductivo pueden calificar. También ayuda si hay aislamiento social o rechazo a recibir ayuda familiar. Javier sentía náusea haciendo esto, pero la imagen de sus hijos perdiendo su hogar lo empujaba adelante. Comenzó documentando cada visita al rancho, fotografiando los campos de agave, los recibos de compra de hijuelos que don Arturo guardaba organizadamente. Grabó conversaciones donde su padre rechazaba ofertas de ayuda financiera. Cada pieza de evidencia que recopilaba sentía como traición, pero Javier se convencía de que lo hacía por el bien de todos, incluyendo papá que no entiende que está en peligro. Don Arturo notó el cambio en su hijo. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más frías, más calculadoras. Javier traía su teléfono constantemente grabando, tomando fotos. Hacía preguntas extrañas sobre finanzas, sobre decisiones de compra. El anciano no era tonto. Había vivido suficiente para reconocer cuando alguien estaba planeando algo. Una noche, después de que Javier se fuera, don Arturo llamó a su antiguo compadre, don Chencho, que había sido notario antes de retirarse. «Chencho», dijo don Arturo con voz preocupada, «mi hijo está comportándose extraño. Creo que quiere quitarme el rancho». Don Chencho escuchó la descripción del comportamiento de Javier y suspiró pesadamente. «Arturo, suena como preparación para declaración de incompetencia. Es más común de lo que crees. Hijos desesperados haciendo cosas terribles. Necesitas protegerte. Legalmente». Le recomendó contactar a un abogado de confianza para asegurar que sus propiedades estuvieran protegidas con fideicomisos apropiados. Pero don Arturo tomó decisión diferente. No contrataría abogados todavía. Le daría a su hijo oportunidad de reflexionar, de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Si realmente está tan desesperado, pensó don Arturo, tal vez necesito mostrarle que su desesperación lo está cegando a soluciones que están frente a él. Decidió acelerar algo que había estado planeando, contactar compradores serios para su agave de 7 años. Mientras esto sucedía, Elena Rosales, la maestra tequilera, estaba en Los Altos en misión específica. Trabajaba para Destilería Milagros, una casa tequilera premium, que había ganado reconocimientos internacionales por su producto artesanal. Tenían orden de un distribuidor europeo que quería tequila extra añejo, pero necesitaban agave de calidad excepcional, plantas de al menos 7 años, cultivadas en suelo rojo de Los Altos, con niveles de azúcar superiores a 26 grados Brix. Elena había visitado 20 ranchos en 2 semanas sin encontrar lo que buscaba. La mayoría del agave se cosechaba entre 5 y 6 años porque los productores no podían resistir la presión financiera de esperar más. Agave de 7 años era rareza preciosa. Estaba por rendirse cuando en una fonda local escuchó a 2 jimadores hablar sobre el viejo loco Mendoza que tiene campo de 7 años pero nunca vende.
Sus instintos se activaron inmediatamente. Encontrar el rancho de don Arturo no fue difícil. Todos en la región lo conocían. Cuando Elena llegó una tarde, encontró al anciano en el campo, inspeccionando las plantas con cuidado de padre, examinando a sus hijos. Elena se presentó profesionalmente, explicando para quién trabajaba y qué buscaba. Don Arturo la escuchó sin interrumpir, luego le hizo pregunta simple. ¿Qué sabe usted de agave, señorita? Elena sonrió. Era pregunta que le hacían a menudo, usualmente por viejos productores probándola. Sé que una planta necesita entre 6 y 8 años para alcanzar madurez óptima. Sé que suelo volcánico rojo de los Altos produce azúcares más complejos. Sé que hijuelo debe ser seleccionado de planta madre con genética probada. Y sé que el verdadero secreto no está en la tierra, sino en el hombre que la trabaja. Don Arturo asintió lentamente, impresionado. Esta mujer entendía. Venga, le mostraré algo, dijo don Arturo, guiándola al campo de 7 años. Elena sintió su respiración acortarse cuando vio las plantas. Eran perfectas, piñas enormes, hojas azul plateadas vibrantes, espaciamiento ideal. Sacó su refractómetro y pidió permiso para tomar muestra. Don Arturo asintió, cortando expertamente una pequeña porción de una piña. Elena exprimió el jugo y lo colocó en el instrumento. El número que apareció la dejó sin palabras. 28 grados Brix. Era extraordinario. Don Arturo, dijo Elena tratando de mantener voz profesional a pesar de su excitación. ¿Cuántas plantas tiene en este campo? El anciano respondió, 10.000 plantas, todas de esta calidad. Las he cuidado personalmente durante 7 años. Elena rápidamente calculaba en su cabeza, con ese rendimiento de azúcar, este campo podía producir tequila valorado en millones. Necesito hacer oferta oficial. ¿Puedo regresar mañana con mi equipo para evaluación completa? Don Arturo estuvo de acuerdo. Pero esa noche hizo algo deliberado. Llamó a Javier. Mijo, mañana ven al rancho. Quiero que estés aquí para algo importante. Javier, sospechando que su padre finalmente cedería a sus presiones, canceló todo y preparó los documentos legales que el licenciado Fuentes había preparado. Venía a tomar control del rancho. No tenía idea de que estaba por presenciar algo completamente diferente. La mañana siguiente amaneció con cielo perfectamente claro, como si la naturaleza misma hubiera decidido ser testigo de lo que estaba por suceder. Don Arturo se levantó antes del alba, no por nerviosismo, sino por ritual. Caminó su campo de 7 años, tocando las plantas, agradeciéndoles por su paciencia. No sabía exactamente qué número Elena ofrecería, pero sabía que sería suficiente. Lo que no sabía era que su hijo venía con intenciones de robarle su autonomía y que los próximos minutos decidirían no solo el futuro del rancho, sino el alma misma de su relación familiar. El destino estaba maduro, como el agave, listo para cosecharse. Javier llegó al rancho a las 9 de la mañana con el licenciado Fuentes. Traían carpeta llena de documentos legales y expresiones de determinación incómoda. Cuando estacionaron, notaron inmediatamente la camioneta blanca de lujo con logo de Destilería Milagros. Javier sintió inquietud instantánea. ¿Qué hace una destilería aquí?, preguntó al abogado. Fuentes se encogió de hombros. Tal vez están comprando el agave inmaduro por precio bajo. Ayuda a nuestro caso. Demuestra que su padre vende mal. Pero cuando caminaron hacia el en campo, la escena que encontraron no era de venta desesperada, sino de negociación seria. Elena estaba con 2 técnicos de su equipo, todos usando equipos de medición profesionales. Don Arturo los acompañaba, explicando con detalle su proceso de cultivo. Había orgullo en su postura, autoridad en su voz. No era anciano senil, sino experto maestro explicando su obra. Javier se detuvo en seco, confundido por la escena.
Elena notó a los recién llegados, pero continuó su trabajo. Tomó muestras de 5 plantas diferentes, todas mostrando niveles similares de azúcar. Sus técnicos medían altura de plantas, grosor de piñas, salud general del campo. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Esteban, que había sido gimador por 40 años, silbó con admiración. Don Arturo, en mi vida he visto pocas veces campo cuidado con este nivel de perfección. Cada planta está exactamente donde debe estar. Javier se acercó, tratando de entender qué sucedía. «Papá, ¿qué es todo esto?» Don Arturo miró a su hijo con expresión indescifrable. «Es evaluación profesional, mijo. La señorita Elena trabaja para destilería que está interesada en comprar mi agave». Javier miró el campo con ojos nuevos, tratando de calcular. Sabía que agave se vendía por tonelada, pero nunca había prestado atención a detalles. «¿Cuánto están ofreciendo?», preguntó directamente a Elena. Elena, profesional hasta la médula, respondió: «Señor, no puedo discutir números hasta completar evaluación y verificar calidad en laboratorio. Pero puedo decir que agave de esta calidad y edad es extremadamente valioso». Vio la carpeta en manos del abogado de Javier y sus instintos la alertaron. Había estado en suficientes negociaciones rurales para reconocer conflictos familiares. «Don Arturo, ¿necesita privacidad para hablar con su familia? Puedo regresar más tarde». «No es necesario», dijo don Arturo firmemente. «Mi hijo está aquí como testigo, nada más. Continúe su trabajo, señorita Elena». La palabra testigo dolió a Javier como bofetada. Su padre sabía. De alguna manera el anciano sabía lo que Javier había planeado. El licenciado Fuentes, leyendo la habitación, se acercó a Javier y susurró: «Tal vez deberíamos esperar. Si hay venta grande pendiente, cambia la dinámica legal completamente». La evaluación tomó 3 horas completas. Elena y su equipo fueron meticulosos, documentando todo. Finalmente, se retiraron a su camioneta para hacer cálculos finales y llamar a sus superiores en Destilería Milagros. Javier, don Arturo y el abogado esperaban en incómodo silencio bajo la sombra de un mezquite. Javier quería hablar, quería explicar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Su padre finalmente rompió el silencio. «¿Traes papeles para declararme incompetente, mijo?». La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Javier palideció. «Papá, yo...». Don Arturo levantó su mano, silenciándolo. «Don Chencho me avisó lo que estabas planeando. Él conoce abogados, reconoce tácticas. No te culpo, mijo. Sé que estás desesperado, pero me dolió. Me dolió que creyeras que tu padre viejo era estúpido, que estaba desperdiciando dinero que podría salvarte». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de don Arturo, algo que Javier no había visto en décadas. «Papá, mis deudas, voy a perder todo, la casa, todo». Javier tartamudeó, sus propias lágrimas cayendo ahora. «Pensé que eras terco, que no entendías urgencia. Pensé que te estabas aferrando a tierra por orgullo mientras tu familia sufría». Don Arturo asintió lentamente. «Y yo pensé que te había enseñado a tener paciencia, a confiar en procesos que toman tiempo. Pero la ciudad te enseñó velocidad, inmediatez. Olvidaste que las mejores cosas requieren años, no días». El licenciado Fuentes, sintiéndose incómodo con la intensidad emocional del momento, intentó intervenir. «Señores, tal vez deberíamos...». Don Arturo lo interrumpió con mirada dura. «Licenciado, usted cobra por ayudar hijos a robar a sus padres. Eso dice algo sobre su carácter. Le sugiero que se vaya, no hay caso aquí». Fuentes, ofendido pero también aliviado de escapar de situación incómoda, asintió rápidamente y caminó hacia su auto. Elena regresó del vehículo con tablet en mano y expresión seria. «Don Arturo, acabo de tener conferencia con el director de Destilería Milagros. Hemos evaluado su campo y verificado números. Estamos preparados para hacer oferta formal por la totalidad de su cosecha de 7 años».
Respiró profundo antes de continuar. Ofrecemos 2 millones de pesos por el campo completo, más contrato de suministro preferencial para sus futuras cosechas a precios premium. El silencio que siguió fue absoluto. Javier sintió que sus rodillas se debilitaban. 2 millones. Era más del doble de todas sus deudas combinadas. Era fortuna, y estaba creciendo en el campo que él había llamado inútil, plantado con dinero que había acusado a su padre de desperdiciar. La magnitud de su error, de su ceguera, de su casi traición, cayó sobre él con peso aplastante. Se dejó caer de rodillas en la tierra roja, sollozando sin control. Don Arturo miró a Elena con expresión pensativa. Es oferta generosa, señorita Elena, pero necesito discutir con mi familia antes de decidir. ¿Puede darme hasta mañana? Elena asintió profesionalmente, aunque su corazón latía rápido con nerviosismo de que pudiera perder esta oportunidad. Por supuesto, don Arturo, aquí está mi número directo. Pero debo ser honesta. Tenemos presión de nuestros clientes. Si usted rechaza, tendré que buscar alternativas. Cuando Elena y su equipo se fueron, don Arturo finalmente se arrodilló junto a Javier, quien seguía sollozando en el suelo. Colocó su mano vieja y callosa sobre el hombro tembloroso de su hijo. «Mijo, levántate. La tierra perdona a quienes aprenden de ella. Tú cometiste error, pero todavía hay tiempo de corregir el camino». Javier levantó su rostro sucio de lágrimas y tierra. «Papá, casi te robo. Casi destruyo todo por mi egoísmo. ¿Cómo puedes perdonarme?» Don Arturo ayudó a su hijo a ponerse de pie, limpiando tierra de su rostro como había hecho cuando Javier era niño. «Te perdono, porque también recuerdo cuando eras joven y prometiste cuidar este rancho. La ciudad te cambió, mijo, pero no te destruyó. Todavía hay tiempo de recordar quién eres realmente». Pero el perdón de don Arturo venía con desafío. «Mañana voy a aceptar la oferta de Elena, pero antes de hacerlo, necesito que me ayudes a entender algo. ¿Qué harás diferente si este dinero te salva? ¿Volverás a los mismos errores o finalmente aprenderás lo que la tierra ha estado tratando de enseñarte?» Javier no tenía respuesta todavía, pero sabía que las próximas 24 horas decidirían no solo su futuro financiero, sino el tipo de hombre que elegiría ser. Esa noche, Javier no regresó a Guadalajara. Se quedó en el rancho, en su viejo cuarto de infancia, que don Arturo mantenía exactamente como lo había dejado décadas atrás. Las paredes todavía tenían pósters, descoloridos de equipos de fútbol. La cama era la misma donde había dormido de niño, soñando con conquistar el mundo. Pero el hombre en esa cama ahora era diferente del niño que la había dejado. Estaba roto, humillado, pero tal vez, por primera vez en años, estaba dispuesto a escuchar. Don Arturo preparó cena simple: frijoles, tortillas hechas a mano, queso fresco y café de olla. Comieron en silencio inicialmente, pero lentamente Javier comenzó a hablar. Contó todo, cómo sus éxitos tempranos lo habían llenado de arrogancia, cómo había tomado préstamos pensando que el auge inmobiliario nunca terminaría, cómo había despreciado el trabajo simple de su padre mientras construía castillo de naipes financiero que colapsó al primer viento fuerte. «Papá», dijo Javier con voz quebrada, «durante años te vi como reliquia del pasado. Pensé que tu forma de vivir era obsoleta, que yo había evolucionado más allá de trabajar la tierra. Pero la verdad es que yo construí todo sobre nada, sobre préstamos, sobre promesas, sobre imagen. Tú construiste sobre tierra real, trabajo real, paciencia real. ¿Quién era realmente el tonto?» Don Arturo escuchaba sin interrumpir, permitiendo que su hijo vaciara años de arrogancia acumulada. Cuando Javier terminó, don Arturo sirvió más café y comenzó su propia historia. «Mijo, cuando tu madre murió hace 7 años, pensé que mi vida había terminado. Habíamos estado juntos 50 años.
Ella era mi mitad mejor. Me sentía vacío, sin propósito. Pausó, recordando. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo cuando era joven. Cuando la vida te duele, planta algo. Dale a la tierra tu dolor, y ella lo transformará en vida nueva. Por eso planté ese campo, continuó don Arturo. Cada hijuelo que metí en tierra roja llevaba mi dolor. Cada peso que invertí era acto de fe de que la vida continúa, de que el futuro existe aunque no puedas verlo todavía. No era terquedad, mijo, era supervivencia. Era plantar mi esperanza para que tú, tus hijos, tu familia, tuvieran algo sólido sobre qué pararse cuando yo ya no estuviera. Lágrimas corrían por el rostro curtido del anciano ahora. Javier entendió finalmente lo que su padre había estado haciendo. No era anciano senil desperdiciando dinero, sino arquitecto delegado construyendo sobre escala de tiempo que la mentalidad urbana de Javier no podía comprender. Papá, ese dinero que ofrecieron, usa lo que necesites. Yo puedo comenzar de nuevo, más humilde, más sabio. Pero don Arturo negó con cabeza. No, mijo. Ese dinero es para toda la familia. Pagaremos tus deudas, daremos educación a tus hijos, aseguraremos futuro, pero con condiciones. Las condiciones que don Arturo estableció esa noche no eran restricciones, sino lecciones. Primera, Javier pagaría sus deudas, pero no regresaría inmediatamente a Guadalajara. Pasaría un año trabajando en el rancho, aprendiendo agricultura, reconectando con tierra. Segunda, parte del dinero se invertiría en nuevo campo de agave que Javier manejaría personalmente, aprendiendo paciencia requerida para cultivo de 7 años. Tercera, familia completa, incluyendo Marcela y los niños, pasaría veranos en rancho, reconectando con raíces que habían casi perdido. Javier aceptó cada condición sin hesitación. Por primera vez en años sentía claridad de propósito que no estaba construida sobre arena de ambición, sino sobre tierra sólida de trabajo honesto. Durmió esa noche profundamente, sin pesadillas de credores o ejecuciones hipotecarias. Soñó en cambio con campos de agave bajo cielo infinito, y en su sueño su padre le enseñaba a plantar con las mismas manos que ahora estaban viejas, pero que alguna vez habían guiado sus propias manos de niño. A la mañana siguiente, don Arturo llamó a Elena Rosales temprano. «Señorita, acepto su oferta de 2 millones, pero quiero que el contrato incluya algo adicional. Mi hijo Javier trabajará conmigo en futuras cosechas, y él será mi representante oficial en negociaciones con su destilería. Necesita aprender este negocio desde la tierra hasta la botella». Elena, inteligente y perceptiva, entendió lo que estaba pasando. «Don Arturo, será un honor trabajar con usted y su hijo. Prepararé contratos adecuados». La firma del contrato se programó para 3 días después, en las oficinas de Destilería Milagros, en Guadalajara. Don Arturo usó esos días para enseñarle a Javier los fundamentos que debía conocer. Lo despertaba antes del alba para caminar campos, explicando cómo leer salud de planta por color de hojas, cómo detectar plagas, cómo calcular momento perfecto de cosecha. Javier, cuyas manos suaves de oficina se llenaban de ampollas, nunca se quejó. Absorbía cada lección con gratitud de estudiante que finalmente valora al maestro. En esos 3 días también llegó comprensión más profunda. Javier entendió que los 2 millones no eran solo número en cuenta bancaria, sino resultado tangible de 2.555 días de trabajo paciente. Cada peso representaba decisiones correctas, acumuladas. No cosechar temprano cuando otros lo hacían, invertir en hijuelos de calidad en lugar de baratos, pagar jornaleros justos para trabajo cuidadoso. El dinero era manifestación física de integridad sostenida durante 7 años. No se podía falsificar o atajar. El día de la firma, toda la familia viajó a Guadalajara. Marcela, la esposa de Javier, y sus 2 hijos adolescentes, Miguel y Ana,
Vinieron al rancho primero para recoger a los hombres. Fue primera vez que los nietos habían visitado en más de un año, y quedaron sorprendidos por cambio en su padre. Javier lucía diferente, moreno por sol, delgado por trabajo físico, pero sobre todo había paz en sus ojos que no habían visto antes. Ana susurró a su madre: «Mamá, papá está bien, está diferente». Marcela sonrió, también notando el cambio. «Tu padre está encontrándose a sí mismo, mija. A veces tenemos que perder todo para recordar qué realmente importa». Mientras conducían hacia Guadalajara en convoy, don Arturo, en 1900, su vieja camioneta siguiendo el auto de Javier, el anciano miraba campos de agave que pasaban y sonreía. Su plan estaba funcionando mejor de lo esperado, pero lo que ninguno anticipaba era que la ceremonia de firma traería revelación adicional. Elena tenía oferta secundaria que podría cambiar completamente el futuro de la familia Mendoza. Una oportunidad que requeriría decisión imposible sobre balancear tradición con innovación. Las oficinas de Destilería Milagros eran impresionantes. Arquitectura moderna que incorporaba elementos tradicionales, paredes de vidrio, mostrando barricas de roble donde envejecía el tequila, fotografías artísticas de jimadores trabajando campos. Para Miguel y Ana, los nietos adolescentes, era fascinante ver producto final del tipo de trabajo que su abuelo hacía. «Abuelo», preguntó Miguel, «¿todo este tequila viene de agave como el tuyo?» Don Arturo sonrió. «No todo, mijo. El mío es especial». La reunión fue en sala de conferencias elegante con vista a Guadalajara. Elena los recibió profesionalmente, acompañada por el director general de la destilería, don Fernando Orozco, hombre de 60 años con presencia que comandaba respeto. «Don Arturo», dijo estrechando su mano con calidez, «es honor conocer al hombre que cultivó campo que toda mi gente llama obra de arte agrícola. Su agave está generando entusiasmo en toda la industria tequilera». Los contratos fueron presentados, revisados cuidadosamente. Todo estaba como Elena había prometido. 2 millones de pesos por cosecha completa de 10,000 plantas, más contrato de suministro preferencial para futuras cosechas a precios 10% sobre mercado. Incluían también cláusula que Javier sería representante autorizado de don Arturo en todas negociaciones futuras. El notario presente verificó que todo estaba legal y correcto. Don Arturo estaba por firmar cuando don Fernando levantó su mano. «Don Arturo, antes de firmar, permítame hacer propuesta adicional», dijo don Fernando. «Su campo es excepcional, no solo por calidad, sino por su metodología de cultivo. Hemos estado buscando socio agrícola para proyecto especial, desarrollar programa de certificación de agave patrimonial, que identifique productores que cultivan con métodos tradicionales excepcionales. Queremos que usted sea nuestro socio fundador, no le costaría nada. Nosotros invertimos capital. Usted aportaría conocimiento y supervisión». Javier miró a su padre con excitación, apenas contenida. Esta era oportunidad que iba más allá de venta única. Era una asociación que podía generar ingreso continuo y prestigio. Pero don Arturo no respondió inmediatamente. «Don Fernando, explíqueme más. ¿Qué significaría exactamente socio?». El director detalló. «La destilería invertiría en expandir operaciones de don Arturo, trayendo más tierra bajo cultivo, empleando más jornaleros. Don Arturo supervisaría calidad y enseñaría métodos a nuevos productores. Recibiría porcentaje de ventas de todo tequila producido bajo certificación agave patrimonial. Era oferta extraordinaria». Marcela calculaba en su cabeza. Con ese tipo de asociación podrían generar ingresos de cientos de miles de pesos anuales, tal vez millones si el programa crecía. Sería seguridad financiera para generaciones. Pero don Arturo seguía callado, pensativo. Finalmente,
Habló. Don Fernando, agradezco su confianza, pero tengo 72 años. No tengo energía para expandir operaciones grandes. Mi campo es tamaño que puedo manejar personalmente con ayuda ocasional. Más grande significaría que no podría supervisar cada planta y perdería control de calidad. Javier sintió oportunidad escapándose y por instinto comenzó a intervenir. Papá, pero yo podría... Don Arturo lo interrumpió con mirada gentil pero firme. Mijo, ¿hace 3 días entendías diferencia entre hijuelo y barbón? ¿Sabías leer nivel de madurez por color de cogollo? Este trabajo requiere conocimiento que toma décadas. No podemos aceptar responsabilidad que no podemos cumplir. Se volvió a don Fernando. Le propongo alternativa. Compran su cosecha actual como planeamos, pero en lugar de una asociación formal, ¿qué tal si mi hijo y yo consultamos para su programa? Visitamos campos de otros productores, damos capacitación, certificamos calidad, más modesto pero más realista. Don Fernando consideró esto y asintió lentamente. Es propuesta sabia, don Arturo. Demuestra exactamente el tipo de integridad que queremos en este programa. Acepto. Pagaremos honorarios de consultoría generosos. Y su hijo puede ser nuestro inspector certificado una vez que complete entrenamiento adecuado. Se volvió a Javier. Joven, ¿estaría dispuesto a pasar 6 meses entrenando con los mejores productores de agave en región, aprendiendo evaluación de calidad? Javier miró a su padre, quien asintió aprobación. Sí, señor, sería honor. Los contratos fueron firmados con modificaciones para incluir consultoría. Don Arturo firmó con mano firme que había firmado documentos por décadas. El notario certificó. Don Fernando descorchó botella de tequila extra añejo de reserva especial. Este tequila fue hecho con agave de mi propio padre, dijo sirviendo copas pequeñas. Plantó esos campos 40 años atrás. Murió antes de verlos convertidos en esta botella, pero cada sorbo que tomo siento su presencia. Eso es lo que ustedes están creando. Legado líquido. Brindaron y bebieron. El tequila era suave como seda, complejo como sinfonía, con sabores que se desplegaban en capas, agave dulce, roble ahumado, toque de vainilla. Miguel, el nieto mayor que tenía 17 años, probó pequeño sorbo y sus ojos se abrieron. Abuelo, ¿tu agave puede hacer algo así? Don Arturo sonrió. Mejor, mijo, porque va a llevar tu amor también cuando aprendas a ayudarme. Era primera vez que Miguel consideraba que el rancho podía ser su futuro también. Después de la firma, mientras esperaban que transferencia bancaria se procesara, Elena llevó a familia a un recorrido por las instalaciones. Vieron proceso completo, hornos de piedra donde cocinaban piñas, molinos tradicionales jalados por mulas, tanques de fermentación, alambiques de cobre, cuarto de barricas. Ana, la nieta de 14 años, estaba fascinada. Abuelo, es como magia. Plantas que tú cuidas se convierten en esto. Don Arturo asintió. Así es, mija, y cada botella cuenta historia de la tierra, del sol, de las manos que la trabajaron. La transferencia bancaria se completó antes de que terminara el recorrido. Javier verificó su teléfono y vio notificación. 2 millones de pesos depositados en cuenta de su padre. Era real, era tangible. Su padre acababa de ganar en 7 años lo que Javier había fracasado en ganar con 10 años de negocios modernos. La humildad que sintió no era amarga, sino liberadora. Papá, dijo cuando estaban solos un momento, usa ese dinero sabiamente. Yo voy a ganarme mi camino de vuelta con trabajo honesto, aprendiendo de ti. Don Arturo abrazó a su hijo. Ese dinero no es solo mío, mijo. Es de toda la familia. Primero, pagamos tus deudas completamente. Empiezas limpio. Segundo, apartamos fondo educativo para Miguel y Ana, para que puedan estudiar lo que quieran sin presión financiera. Tercero, compramos equipo nuevo para rancho.
Y cuarto, tu madre siempre quiso que renováramos la casa del rancho. Finalmente puedo cumplir esa promesa. Cada decisión era meditada, enfocada en familia y futuro, no en gratificación personal. Cuando regresaron al rancho esa noche, agotados pero felices, encontraron que Noticias habían viajado rápido. Vecinos y amigos de don Arturo habían dejado flores y notas de felicitación en su puerta. Comunidad sabía que uno de los suyos había triunfado y celebraban con él. Don Arturo preparó cena grande invitando a todos. Era fiesta improvisada llena de risas, historias y gratitud. Javier, viendo a su padre rodeado de personas que lo respetaban genuinamente, entendió tipo de riqueza que había estado persiguiendo equivocadamente. No era dinero, sino comunidad, respeto ganado con integridad, paz que viene de vivir correctamente. No puedes reír de algo tan hermoso, pero si esta historia los ha conmovido tanto como a nosotros nos emociona compartirla, regálenle un me gusta para que más personas conozcan esta lección de paciencia, fe y el valor de las cosas que crecen lentamente. Pero mientras familia celebraba, don Arturo recibió llamada en su teléfono viejo de teclas. Era Elena Rosales, su voz tensa. Don Arturo, necesito advertirle sobre algo. Acabo de recibir información de que hay otros compradores de agave que están muy molestos de haber perdido su campo. Uno en particular, un hombre llamado Servando Reyes, que controla mucho del mercado regional, está haciendo amenazas. Dice que nadie en Los Altos le vende fuera de su red sin consecuencias. El tono de celebración de don Arturo cambió a preocupación. En mundo de agricultura, monopolios regionales eran reales y peligrosos. La batalla por su campo tal vez no había terminado con una firma, tal vez apenas estaba comenzando. Servando Reyes era nombre que todos los productores de agave en Los Altos conocían, usualmente susurrado con mezcla de miedo y resentimiento. Había construido imperio como intermediario, comprando agave barato de productores desesperados y revendiéndolo con márgenes enormes a destilerías. Controlaba red de compradores, transportistas y hasta algunos funcionarios agrícolas. Operaba en zona gris entre legal y criminal, y su reputación por resolver problemas con productores que no cooperaban era bien conocida. La mañana después de la llamada de Elena, don Arturo despertó para encontrar que alguien había cortado cercas en 3 lugares de su propiedad durante la noche. No habían robado nada ni dañado plantas, pero mensaje era claro: podemos entrar cuando queramos. Javier, quien había dormido en el rancho, vio el daño y sintió rabia hervir. Papá, necesitamos llamar a la policía, presentar denuncia. Pero don Arturo negó con cabeza. La policía local no hará nada contra Servando. Tiene demasiadas conexiones. La escalada continuó durante días siguientes. Trabajadores que don Arturo había contratado para comenzar cosecha llamaron cancelando, diciendo que habían recibido advertencias de que trabajar para Mendoza traería problemas. Proveedor de combustible que surtía gasolina para maquinaria del rancho, súbitamente declaró que estaba sin existencias indefinidamente. Incluso el veterinario local que trataba animales de don Arturo llamó disculpándose, pero diciendo que no podía continuar servicios. Servando estaba aislándolos sistemáticamente. Don Fernando de Destilería Milagros, cuando se enteró de situación, ofreció apoyo. Don Arturo, puedo enviar nuestros propios trabajadores para cosecha. Tenemos contratos con gimadores que no responden a Servando. Elena añadió, también puedo conectarlo con asociación de productores independientes que han resistido presiones similares. No está solo en esto. Pero don Arturo sabía que esto era más que negocio. Era batalla por autonomía, por derecho de vender su producto a quien él eligiera. La confrontación directa llegó cuando Servando apareció personalmente en el rancho.
Llegó en camioneta negra con dos hombres grandes, claramente guardaespaldas. Servando era hombre de 50 años, corpulento, con anillos caros y cadena de oro gruesa. Su sonrisa era de tiburón. Don Arturo, finalmente nos conocemos. He oído mucho sobre su famoso agave. Su tono era amistoso, pero sus ojos eran fríos. Vine a hacer oferta. Compro su campo entero, 3 millones de pesos, efectivo hoy. Era millón más de lo que Destilería Milagros había pagado, pero tanto don Arturo como Javier sabían que era trampa. Ya vendí mi cosecha, señor Reyes, respondió don Arturo con calma. Servando rió sin humor. Sí, escuché, vendió directamente, saltándose canales apropiados. Eso fue error, don. En los altos hay orden, hay sistema. Todos los productores venden a través de mis canales. Es por el bien común, ¿entiende? Mantiene precios estables, evita problemas. La amenaza implícita colgaba en el aire como tormenta. Javier dio paso adelante, colocándose entre Servando y su padre. Mi padre puede vender a quien quiera. Esto es México libre, no feudo medieval. Servando miró a Javier con desprecio. Ah, el hijo citadino que quebró su negocio y vino corriendo a papá. Ten cuidado, muchacho. No sabes con quién te metes. Pero don... Arturo puso su mano en el hombro de Javier, calmándolo. Se dirigió a Servando con dignidad que no requería gritos. Señor Reyes, mis abuelos trabajaron esta tierra cuando usted ni había nacido. Mi padre la defendió, yo la defendí, y mi hijo la defenderá después de mí. Nadie, ni usted ni nadie, nos va a decir qué hacer con lo que es nuestro. Le sugiero que se vaya. Servando sonrió peligrosamente. Viejo terco, vas a lamentar esto. Cuando tu cosecha se pudra porque no encuentres quien la corte, o cuando tus nietos tengan accidentes camino a la escuela, recordarás esta conversación. La amenaza contra sus nietos fue demasiado para Javier. Antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia Servando. Pero don Arturo lo sostuvo con fuerza sorprendente para hombre de 72 años. ¡Váyanse!, gritó don Arturo, voz llena de autoridad. «Váyanse ahora, o yo seré quien llame a autoridades». Servando y sus hombres se retiraron, pero no sin última advertencia. «Tienes una semana, viejo, una semana para reconsiderar o las cosas se ponen feas». La camioneta negra levantó polvo al alejarse. Esa noche, don Arturo no durmió. Sabía que hombres como Servando no hacían amenazas vacías. Pero también sabía algo que Servando no. La comunidad estaba harta de su tiranía. Durante años, productores habían aceptado precios bajos y condiciones abusivas porque estaban solos, asustados. Pero la venta de don Arturo a Destilería Milagros había mostrado alternativa. Si podía resistir, si podía demostrar que Servando no era invencible, otros tendrían coraje de hacer lo mismo. Al amanecer, don Arturo hizo llamadas. Contactó a cada productor de agave que conocía, a veteranos como él que recordaban tiempos antes de Servando. Les contó lo que había pasado, les ofreció conexión con Destilería Milagros, les pidió que se mantuvieran firmes. La respuesta fue lenta al principio, llena de miedo, pero gradualmente comenzó a construirse. Don Felipe, productor de 65 años, fue el primero en declararse públicamente: «Si don Arturo puede enfrentar a Servando, yo también. Estoy cansado de ser esclavo en mi propia tierra». Elena Rosales trabajó desde su lado. Contactó a Cámara Nacional de la Industria Tequilera, reportando prácticas monopólicas de Servando. También alertó a medios locales sobre la historia. Productor tradicional resistiendo monopolio abusivo era narrativa poderosa. Un periodista de Guadalajara, especializado en corrupción agrícola, viajó a Los Altos para entrevistar a don Arturo. La historia se publicó con título impactante: «El último agricultor libre. Cómo monopolios ilegales controlan industria del agave». La presión pública comenzó a funcionar.
Autoridades estatales, forzadas por atención mediática, anunciaron investigación sobre prácticas comerciales de Servando Reyes. Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, abrió expediente. Pero más importante que acción gubernamental fue respuesta de comunidad. Productores comenzaron a organizarse, formando Cooperativa Independiente con don Arturo como presidente honorario. Unidos, tenían poder para negociar directamente con destilerías, eliminando intermediarios abusivos. La cosecha del agave de 7 años comenzó finalmente, protegida por gimadores enviados por Destilería Milagros y voluntarios de Cooperativa Nueva. Era proceso hermoso y brutal, hombres experimentados usando coas, herramientas especializadas, para cortar pencas de agave, revelando piñas enormes que pesaban hasta 100 kilos cada una. Javier trabajó junto a ellos, sus manos formando callos nuevos, su espalda doliendo, pero su corazón lleno de propósito que nunca había sentido en oficina. Servando intentó sabotaje final. Envió camiones para bloquear camino hacia rancho, impidiendo que transporte de Destilería Milagros llegara para recoger piñas cosechadas. Pero comunidad respondió. Docenas de productores llegaron con sus propios vehículos, formando convoy que escoltó camiones de la destilería. Policía estatal, bajo escrutinio mediático, finalmente actuó, removiendo bloqueos y advirtiendo a Servando que más interferencias resultarían en arresto. 6 meses después, el campo de agave de 7 años de don Arturo era historia y leyenda. Las 10.000 plantas habían sido cosechadas, procesadas en Destilería Milagros y convertidas en tequila que llevaba etiqueta especial, Patrimonial Mendoza, cosecha 2025. Las primeras botellas se vendieron en mercados internacionales por precios premium y demanda superó oferta inmediatamente. Don Fernando había tenido razón. Agave de don Arturo era obra de arte líquida. Javier había transformado completamente. Había pagado todas sus deudas, pero en lugar de regresar a Guadalajara y a desarrollo inmobiliario, se quedó en el rancho. Completó entrenamiento de 6 meses como inspector de calidad de agave, convirtiéndose en experto certificado. Ahora visitaba ranchos por toda región, ayudando a otros productores a mejorar sus métodos, conectándolos con Cooperativa Independiente que había crecido a incluir más de 100 miembros. El trabajo pagaba modestamente comparado con sus sueños anteriores de riqueza, pero le daba algo más valioso: respeto ganado con conocimiento real. Marcela y los niños se mudaron permanentemente al rancho, renovado con parte del dinero de la cosecha. La casa ahora tenía comodidades modernas, pero mantenía espíritu tradicional. Miguel, el nieto mayor, decidió estudiar agronomía especializada en cultivos de agave, viendo futuro en tierra que antes había despreciado. Ana, la nieta, comenzó una bitácora digital y un canal de vídeos documentando vida en rancho, ganando seguidores fascinados por autenticidad de trabajo agrícola real. La familia estaba unida de manera que años en ciudad nunca habían logrado. La Cooperativa de Productores Independientes de Agave, con don Arturo como presidente honorario, cambió dinámica completa de industria en Los Altos, Servando Reyes, enfrentando investigaciones múltiples y pérdida de productores. Eventualmente vendió sus operaciones y se mudó fuera del estado. Nuevos intermediarios que tomaron su lugar operaban con transparencia y precios justos, sabiendo que productores organizados no tolerarían abuso. Era victoria pequeña en sistema grande, pero era real. Don Arturo, ahora con 73 años, seguía trabajando sus campos, pero con ritmo más relajado. Javier manejaba operaciones diarias, y abuelo servía como consultor sabio y maestro paciente. Plantaron nuevo campo de agave que maduraría en 7 años, justo cuando Miguel estaría listo para graduarse y tomar responsabilidad. Era ciclo continuo de conocimiento
pasando de generación a generación, exactamente como debía ser, exactamente como la tierra enseñaba a quienes tenían paciencia para escuchar. Una tarde, mientras don Arturo y Javier descansaban bajo sombra de mezquite después de día de trabajo, el padre le preguntó al hijo: «Mi hijo, ¿te arrepientes de haber dejado la ciudad, de haber dejado tus sueños de ser empresario grande?» Javier miró los campos de agave joven creciendo bajo sol de Jalisco. Pensó en sus manos callosas, en el respeto que ahora le daban otros productores, en la paz que sentía cada noche. «Papá», respondió con sonrisa, «yo no dejé mis sueños, solo descubrí que estaba persiguiendo los sueños equivocados. Los verdaderos estaban aquí todo el tiempo, plantados en esta tierra roja, esperando que yo creciera lo suficiente para verlos». Don Arturo asintió, colocando su mano vieja sobre la mano joven de su hijo, sintiendo el círculo completarse, sabiendo que su legado estaba seguro, no solo en tierra, sino en corazón transformado de su hijo. Y si esta historia de paciencia, redención y el poder de las raíces ha tocado su alma como ha tocado la nuestra, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que las mejores cosechas de la vida requieren fe para plantar, paciencia para esperar y humildad para reconocer que a veces la sabiduría más grande viene de las manos más viejas y la tierra más antigua.